además, pues como conocedor del tema internacional, del tema mundial, y hemos querido conversar con él. Embajador, gracias por permitirnos conversar con usted. Buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy contento de estar en tu programa. Bueno, Milos Alcalay, importante. Quisiera hablar de varios temas, pero en principio conocer su punto de vista acerca de lo que pudiera ocurrir con esta... Bueno, ayer vimos una muy buena noticia desde el punto de vista de lo que pudiera pasar en esta escalada que se presumía pudiera ocurrir con el conflicto Estados Unidos-Irán, y ayer hemos visto cómo los gobiernos de ambos países han retrocedido y evitar como tal esa escalada que de alguna forma parecía inminente. ¿Qué piensa al respecto, embajador? Es así, hubo un momento de profundas tensiones en el mundo por el conflicto del Medio Oriente. Una vez más, el Irán ha tratado de llevar adelante una defensa exacerbada de una exportación del terrorismo a través del Quds, a través de la solidaridad y las amenazas de venganza contra no solamente Estados Unidos, contra Israel, sino el mundo occidental, una especie de amenaza de guerra santa del siglo XXI, y al mismo tiempo las posiciones que se esperaban con la serie de acciones militares emprendidas por Irán, que podía llegar, muchos comentaban la posibilidad de una tercera guerra mundial. Mucha tensión en el mundo, mucha preocupación, pero felizmente pareciera, todavía no está totalmente superada, pero pareciera que la posición de países de la Unión Europea, de la misma Rusia y China, de desescalar las tensiones, ha llevado a una posición muy firme del presidente Trump de rechazar la carrera armamentista nuclear del Irán, de rechazar el modelo terrorista a nivel internacional, de rechazar también las acciones que pueda derivar de la venganza, de la amenaza de la guerra, pero al mismo tiempo no hubo una reacción, señaló que aumentarían las sanciones, pero no hubo una reacción militar como muchos observadores anticipaban. Y eso ha generado también una especie de tranquilidad por el momento, que esperemos que pueda llevar adelante un mecanismo que sigue habiendo mucha tensión en el Medio Oriente, pero ya digamos esa especie de bomba de tiempo, de estar en una especie de abismo que podría generar reacciones militares bélicas muy graves, pareciera que estamos ya en un momento de mayor tranquilidad. Por supuesto, uno ve las declaraciones de ambos países, básicamente las de Trump, donde dice que tiene digamos la base, de armamento militar más fuerte del mundo, pero también vemos esta reacción por parte de Irán, que asegura que también, pues, de un momento a otro pudiera lanzar, bueno, quién sabe qué es lo que pudiera lanzar. ¿Ahí realmente se puede medir ese poder militar de estas naciones, embajador? Bueno, por supuesto, no hay duda alguna de que el poder militar de los Estados Unidos, como el mismo Trump señalaba ayer, no tiene comparación con el poder militar que pudiera tener, a pesar de que es un país militarizado, un país que ha apostado y ha invertido mucho en material bélico, pero no hay comparación entre el poderío militar norteamericano y el del Irán. Inclusive el hecho de que no haya un solo muerto de parte de los Estados Unidos muestra la capacidad grande que tienen de prevenir ataques que podrían ser desastrosos si hubiera sido como señalaban de parte de Irán, que habían 60 militares norteamericanos muertos. La posición preventiva, precisamente por la tecnología militar norteamericana, hizo que no haya un solo militar norteamericano muerto en los ataques de los misiles del Irán. Pero ni siquiera tuvieron que utilizar los antimisiles Patriot para tumbar los misiles lanzados, lo que demuestra que había una tranquilidad y una seguridad en cuanto al dominio y la arquitectura militar. Pero si se llega a un conflicto, no hay duda que el poderío militar norteamericano supera con creces
en tecnología, en capacidad destructiva, en respaldo geopolítico del que pueda tener el Irán. Ahora, Felizmente, sí, esto no está en prueba sí, ahora. así es, así es. Ahora, nos llama mucho la atención el hecho de que, hablando ya, tocando un poco lo que es Venezuela y su relación con Irán, vimos no solamente la presencia de Diosdado Cabello, Pedro Carreño, sino también del alto mando militar, rindiéndole honores a Soleimani. Es decir, digamos como que dice, pues rindiendo pleitesía al gobierno de Irán. Y hoy comenta el portal Infobae que pues esta acción no ha sido bien vista por algunos generales en Venezuela. ¿Qué piensa al respecto? ¿Es una provocación de parte del régimen hacer este tipo de acciones allí en la embajada de Irán en Venezuela? ¿Qué piensa, embajador? Bueno, es una torpeza extraordinaria, una torpeza más que va a aislar al régimen de Maduro. Una torpeza porque ni siquiera aliados del Irán como Rusia y China han querido alborotar el avispero. Han sido muy cautelosos en cuanto a la posición, todos ellos insistiendo en que no se escale la guerra. Y cuando uno ve las expresiones de que, camarada, tu muerte será vengada, como la que dijo el diputado Pedro Carreño en vivo y en directo, acompañado nada menos que por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, o la acción del ministro de Defensa acompañado por los militares del alto mando, señalando también su solidaridad con Irán, mientras países aliados del Irán han sido más cautelosos, que te muestra que hay ahí una situación de megalomanía y de despropósito. Además de la serie de acusaciones que han venido dándose sobre esas relaciones con Soleimani, que son muy graves. Ya hay una prevención de los jefes de Estado, miembros del PIAR, de rechazar el terrorismo y de sancionar a los que están apoyando el terrorismo. Y no hay duda alguna que Al-Quds y todo el financiamiento de Hezbollah, no solamente, como dijo el presidente Trump, en Siria, en Irak, en Líbano, en Yemen, sino también las implicaciones que ha tenido. Ahora en este momento se están sacando por Netflix la película del atentado contra AMIA, que es Hezbollah. Pero lo grave de eso es denuncias que han hecho periodistas como Coutinho de Brasil, que escribió un libro, Chávez, el espectro, en donde señala la relación de Ahmadinejad y Chávez para tratar de influir en Cristina Kirchner y en Néstor Kirchner para abrir una vertiente de alianzas del Irán con Argentina, parte del escándalo que se está dando con esto, y otros que serían largo y numerosos. Entonces, ¿qué tiene que ver la venganza de los militares y de los políticos venezolanos contra Estados Unidos por solidaridad con Soleimani? Es un despropósito, y es un despropósito grave, porque no hay ningún país de América Latina que haya tenido una situación en donde no tendría que estar Venezuela metida en el conflicto de venganza. Hasta el Irán, como tú muy bien señalabas, ha retrocedido, y nosotros dejamos esa página de solidaridad y de venganza a favor de Soleimani. Es algo realmente insólito. Ahora, sin duda alguna, no se puede negar que hay una relación muy directa desde hace mucho tiempo con el gobierno de Irán, del régimen, quiero decir. ¿Existiría la posibilidad, y le pregunto, embajador, porque esto comienza como a surgir en el ambiente, ¿existiría la posibilidad de que en Venezuela pudiera instalarse algún tipo de base militar iraní? Bueno, ya hay una serie de indicios y de denuncias que han señalado la presencia. Por supuesto, no es igual que en el Líbano, claro, o en las acciones que el Hezbollah ha llevado en el caso de Gaza y de otros países árabes, pero sí hay una presencia que ha sido denunciada de las fuerzas de formación, no solamente en el caso directo de Venezuela, sino Venezuela como eje de formación de cuadros terroristas, la presencia en Venezuela de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional, del asesoramiento del Irán,
de las sanciones económicas que han tratado de evadirse con firmas precisamente Surimán y altos oficiales de Venezuela para eludir los mecanismos que se ejercieron contra Irán, esa línea que felizmente ya no existe, pero que vinculaba Caracas con Teherán, en donde se tejió una serie de rumores, porque era una línea absolutamente fantasma, sí, en cuanto a lo que llevaba y lo que traía. Es decir, hay una serie de indicios, pero esos indicios que son, como tú dices, viejos, se vuelven a aflorar con actitudes torpes en un momento de crisis mundial que estábamos en aquel momento, espero que estemos claramente fuera de la posibilidad de un conflicto bélico, pero en donde es absolutamente, lo menos que se puede decir, inoportuno y totalmente alejado de una realidad hemisférica que Venezuela vaya a amenazar a los Estados Unidos con venganza. Si Irán no puede vengarse a los Estados Unidos, ¿qué va a hacerlo el régimen bolivariano? Claro, por claro, favor, es claro. realmente un despropósito. Usted dice que es inoportuno, o sea que en estos momentos, pues colocarse del lado, como lo ha hecho el régimen, colocarse del lado de Irán no es para nada conveniente a los venezolanos, ¿no? ¿Qué pudiera hacer en todo caso, a su juicio, el gobierno interino de Guaidó ante todo esto? Bueno, mire, yo creo que hay posiciones muy firmes las que han venido tomándose. En este caso, hay una declaración de María Corina Machado absolutamente clara y categórica de rechazo a esta nueva incursión del Hezbollah y de los extremistas del Irán en Venezuela. Han habido expresiones de la comunidad política venezolana de rechazo a esta nueva y peligrosa situación de relaciones con el Irán. Y creo que evidentemente no solamente en el caso de Guaidó, en el caso de los demócratas venezolanos, que ven con profunda preocupación el alcance del terrorismo en Venezuela, y reitero, las sanciones que se han ejercido por parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, toca 4 puntos fundamentales, que están interligados, muchas veces, otras veces no. Es sanciones por la violación de derechos humanos, sanciones por corrupción, sanciones por el narcotráfico y sanciones por el terrorismo. Y estas sanciones que van dando el respaldo al terrorismo, bueno, entran dentro de esta última categoría, en donde ciertamente el perfil de las alianzas militares fuera de proporción, lo que hacen es aislar aún más a Venezuela en el contexto mundial y en el contexto regional. Ahora, pero le vuelvo a preguntar, disculpe, embajador, o sea, ¿qué debería, a su juicio, hacer el gobierno interino? ¿Debe buscar más la aplicación de este TIAR, que al final no se logra ver nada, digamos, de resultados con respecto al TIAR? ¿Debe realmente convocar a la aplicación del artículo 187.11, como muchas veces pues se ha comentado? Digo, ante esta arremetida, sobre todo esta provocación de la cual estábamos hablando por parte del régimen de rendirse ante el gobierno de Irán. Sí, mira, yo creo que efectivamente ha habido después del 5 de enero del 2020 un cambio sustancial en cuanto a una estrategia más global. Hay como una especie de la torpeza del régimen en relación a lo que se ha vivido el 5 y el 7 de enero, lejos de alejar, lejos de crear lo que le gusta al régimen, una asamblea popular, lo que le ha dado es una nueva proyección, un rejuvenecimiento al mensaje de Guaidó. Se caracteriza en varios elementos, uno de ellos, el que de Voluntad Popular le dio libertad de acción, Sí. Independencia y su actuación, de dejarlo libre de militancia partidista. Esa era una tradición sana que los presidentes democráticos de Venezuela siempre habían tenido, porque significa aumentar la acción no solamente con el grupo de 4 partidos importantes, sino de todos. Segundo, las declaraciones de respaldo a Diego Arria en cuanto a la acción internacional, en la acción que se lleva en Ginebra a través de UN Watch, que Diego Arria adelanta para denunciar la presencia en el Consejo de Derechos Humanos. El tercero, el respaldo que la acción 16 de julio, que tenía una posición que
crítica por algunas posiciones, de respaldar abiertamente a Guaidó y al mismo tiempo de Guaidó de aceptar una nueva dinámica más amplia. A medida que todo eso, y más concretamente llevado al caso de situaciones de terrorismo, como en el caso de Irán, va a llevar una determinación tal. Lo del PIAR es un camino que hay que seguirlo. Los tiempos de la diplomacia no son los tiempos de lo que uno quisiera tener una respuesta inmediata, pero va cada vez estableciendo los parámetros de una acción en donde retrata una realidad que ciertamente lleva su tiempo, pero es un tiempo que es inexorable y que define el retrato de alianzas absolutamente rechazadas en el mundo, como las alianzas, no digo con Irán, porque podría tener unas relaciones comerciales y de acuerdo con Irán, claro, con los sectores radicales, claro. con los sectores extremistas, terroristas del Irán. Sí. Porque el que tenga un comercio con Irán, bueno, muy bien, puede tenerlo y buscar todo el ámbito, pero el tener con estos con grupos los grupos extremistas radicales que lo que han hecho es masacrar a pueblos enteros en el Medio Oriente y en otras regiones del mundo, es algo sumamente, se está jugando con fuego. Y yo creo que perjudica no solamente al régimen y a los que lo siguen, sino perjudica a toda Venezuela, por lo cual Guaidó y los demócratas venezolanos tienen muy claro que tienen que rechazar este tipo de alianzas con el terrorismo. Así es. Embajador, gracias una vez más por habernos atendido, por permitirnos conversar con usted. Emilio Salcalay fue embajador de Venezuela en varios países, entre ellos también en las Naciones Unidas. Un fuerte abrazo, embajador, y gracias por permitirme conversar con usted. Gracias. Gracias a ti, Sergio, y un buen día para todos. Vale, gracias. Bueno, el embajador Milo Salcalay, y le decimos embajador, bueno, porque de alguna forma pues uno siempre